¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de la Weekly de Toxic Vision, el repaso semanal a todas las noticias del multiverso Eurovisivo. Estamos a falta de, creo que he visto hoy que estamos a falta de 25, creo que eran 25 días para Eurovisión. Yo no sé, a mí me faltan días. O sea, ¿qué? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No sé, a mí de repente va todo demasiado rápido. Y en nada ya tenemos el festival de Eurovisión, lo tenemos aquí encima en cualquier momento. Nada, hoy te voy a traer pues muchas noticias acerca de todos los preparativos de este Eurovisión. Ya nos están anunciando contenido de los propios shows. Y por supuesto noticias de los artistas, de las pre-parties, de las actuaciones y de muchas más cosas. No te pierdas los próximos episodios de las próximas semanas y recuerda que iré a Basilea y estaré con Vocalísima y con Lavadón y estaremos cubriendo durante toda la semana en Europop, estaremos cubriendo el festival de Eurovisión de este año, por supuesto. Pero vamos, hasta que lleguemos allí habrá que estar atento de todas las noticias y lo vamos a hacer con el Twitter de Toxic Vision. En la comunidad de Toxic Vision, pues ahí te puedes unir y puedes compartir noticias y cualquier cosa relacionada con Eurovisión y comentarla con el resto de la comunidad. Yo lo que hago es traerte lo más importante, traértelo ordenadito. Hoy he venido a la carrera para poder hacerlo. y nada, y te lo comparto para que lo disfrutes y no te pierdas absolutamente nada de lo que pasa en el mundillo de Eurovisión, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos con las pre-parties de este fin de semana. Hemos tenido dos pre-parties, una de Manchester y la otra en Londres, ¿de acuerdo? Tienes muchísimos vídeos por todo internet con muchísimas actuaciones de todos los participantes de este año y por supuesto contenido en redes sociales con interacciones, con entrevistas. Hay un montón, desde luego. Te va a faltar tiempo para poder consumir todo. Yo, por ejemplo, de la de Manchester te traigo esta actuación de Adonis, que recordar que en realidad es eslovaco, y ha traído esta actuación de una de las mejores canciones que trajo Eslovaquia, que ha traído Eslovaquia a Eurovisión, que es Eroni. Una canción muy chula que si no la conoces, deberías. Estás tardando. Más interacciones, por ejemplo, entre los participantes. Colaboraron con Malta varios otros participantes y salieron al escenario con las bolas, estas saltarinas. Bueno, Dinamarca, Sisal, se pegó un ostión que desde luego... Ahí teníamos a JJ de Austria partiéndose la caja completamente con la hostia. Sisal no para, es un terremoto, lo mismo se tira al suelo a hacer el gusanito. Es un terremoto de mujer. Ya te digo, tenéis mogollón de contenido de todos los participantes. Miriana Conte de Malta, pues lo que hizo en Londres fue hacer también caracterizarse de forma especial para esa pre-party, veis, con este vestido de Reino Unido, con la Union Jack. Aunque también empezó la canción igual que hizo en Países Bajos, que empezó con un trocito de Europapa y fue vestida de gofre, pues aquí empezó con una canción de las Spice Girls. Y vino vestida de lo que parece que era una cama con una almohada, que no entiendo muy bien qué referencia tiene eso con Reino Unido, sinceramente. Las apuestas dicen que para Madrid va a venir disfrazada de paella y que va a empezar el show con un trocito de slow-mo. Ya veremos al final
con qué nos sorprende en la pre-party de Madrid. Ya os digo, tenéis muchísimas actuaciones de muchísimos representantes de Eurovisión 2025, pero a la que a nosotros nos importa es, por supuesto, la actuación de Melody, de esa diva que hizo esta actuación en Londres maravillosa, vestida de rojo. Y todo el público entregado. Bueno, nueva escenografía con 5 bailarines, sin voltereta, bueno, pequeños cambios con algunos giros vocales también distintos, el público totalmente entregado, se sabía la letra en Londres. En Londres también es que hay muchísimo español también, pero de verdad que todo el mundo estaba encantado. Y por supuesto que Melody interaccionó con el público, es que no puede no hacerlo. Y se marcó otro Freddie Mercury. Y el diva. La gente se la sabe, la gente se la sabe. Pi, pa, pu. Así como muy Lola Flores. Fenomenal, la actuación fue maravillosa y bueno, pues volvió a demostrar que como ella sobre el escenario no hay nadie, pero ni sobre el escenario ni detrás de las cámaras. Ha habido un mogollón de momentos que nos ha dejado también en estas pre-parties Melody, por supuesto cantando con los Wee Wee Vlogs, por ejemplo. Diva, 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 diva. Uh-oh, uh-oh. Melody from Spain, please have a seat. Every time. Melody y William de Wee Vlogs se lo han pasado en grande juntos. Y eso que ella no habla inglés ni él habla español. Muchas gracias. Thank you so much. Amor prohibido. You are the best. Thank you. Yo quiero comer toda la ensalada de Melody. You are my favorite. Ella se parte la caja, yo quiero comer toda la ensalada de Melody. Pues muy bien. Por supuesto, Melody cantando en cualquier momento. We will do one more question and we're setting him free. The final question is... Okay, ESC Stand 15 asks, is... Asistir a un evento donde esté Melody y que no se le escuche de fondo cantando, eso es imposible. Pues más momentos de Melody. Nosotros somos de pata negra, de pata negra, de pata negra. Bailando el de pata negra. Con los Wee Vlogs también. O, por ejemplo, esa referencia a que ella decía que hablaba con Lady Gaga frecuentemente, pues le han preguntado acerca de su amiga Lady Gaga. Lady Gaga, is it true? Of course. Oh Ya, claro, claro. Of course. Every day, ring. Really? Hello, lady. Lady, ¿qué tal, Gaga. Lady? Yeah. Hello, diva. Por Seriously? supuesto, claro. Todos los días habla con Lady. Bueno, si hay una de esas entrevistas que no os podéis perder, es la que le hicimos ayer en Europop. Se vino a estar un buen ratito con nosotros charlando, con Lavadón, con Vocalísima, conmigo. Estuvimos hablando de su carrera, de Eurovisión, por supuesto. Y, por ejemplo, sí que nos dio un pequeño detallito, sí que le conseguimos sacar un pequeño detallito acerca de la puesta en escena que va a tener en Basilea. Pero, por ejemplo, ¿vas a estar subida encima de algo, o de alguna tarima, o de algún elemento escénico? Aquí es cuando Paco El empieza a Paco preguntar. es histórico, bro. O sea. La voy a decir en general, pero no te voy a, Está perfecto. comentar, tú sabes, ¿vale? Que si me voy a montar encima de algo. Algo, va a lo haber que en el sea. escenario para montarme, sí.
Ala. Perfecto. Ya está. Algo va a haber sobre el escenario en lo que se va a montar. Así que, pues tenemos elemento escénico sobre el que vamos a tener a Melody subida. Ahí ya que cada uno que imagine, pues yo qué sé, si es una tarima, si es una silla, si es un columpio, si es un... Vete tú a saber. Pero bueno, ya sabemos que ella va a estar subida, montada a algo en el escenario. Yo ya con haberles sacado esa pequeña información, a mí ya me ha valido la entrevista. Pero no os perdáis la entrevista entera, que la verdad es que fue majísima, fue encantadora y lo pasamos estupendamente durante todo ese rato. Bueno, recordaros que el próximo lunes, el día 23, se celebra la presentación de la programación de R2E y además en el Teatro Barceló se hace la despedida de Melody desde Madrid para desearle buena suerte para ir a Eurovisión, por supuesto. En los días 21, 22 y 23, de 1 a 3 se recogen las entradas, que serán poquísimas. Yo dudo mucho que aguanten hasta el 23, así que vete el 21. En Torre España. Ahí puedes recoger las entradas, que si no recuerdo mal es en el Teatro Barceló el evento. Pues supongo que habrá un pequeño conciertillo con Melody, con algún artista invitado. Seguro que está muy, muy entretenido. Pasamos a Eurovisión. Ya tenemos fotos de la construcción del escenario. Pues nada, ya tenemos el estadio de Basilea patas arriba, pues para montar el pedazo de escenario que nos van a montar para Eurovisión. Nada, recordar pues eso, que tenemos como esta parte final, ¿no? Que será el escenario, para que aquí en medio vamos a tener otra estructura cuadrada y con una pasarela en medio. Así visto con las fotos, desde luego, que nos pasa a todos, que todo el mundo se queja y dice, ay, el estadio es muy chiquitín. Bueno, es igual de chiquitín que el de los últimos años. Y seguramente será un poco pues, parecido al de Turín, parecido al de Malmo del año pasado, y el de Malmo del año pasado lució estupendamente. Así que yo no me preocuparía por eso, porque lo importante luego al final es cómo tiene que lucir por la tele, desde luego. Vale, nos han dado un avance de qué shows, de qué contenidos, de qué contenido van a tener las semifinales y la final. Nos han dicho que en la semifinal 1 la temática va a ser donde todo empezó. Recordar que el primer Eurovisión se celebró en Suiza y por eso el sublema no así semioficial que hay este año es Welcome Home, bienvenido de vuelta a casa, ¿no? Y en la semifinal 1 lo van a llamar Donde todo empezó. Ese va a ser un poco el leitmotiv de esa semifinal. Un homenaje a Suiza como primera sede del festival. Pues seguramente que habrá una referencia a Lisasia, ¿no? La primera ganadora que tuvimos de Eurovisión aquel año. No sé cómo, pero pues habrá referencias a la historia de Eurovisión seguramente. La semifinal 2 estará dedicada a los eurocuriosos, a nosotros, a los eurofans. Pues cómo ha sido la relación de los eurofans con el festival, supongo. Y ya para la final, la temática es el propio Eurovisión, donde se celebrará que tendremos a un nuevo ganador. Tendremos actuaciones que ya nos han ido anunciando algunas, como por ejemplo vamos a tener actuación de Fendi de Azerbaiyán, ya nos lo han confirmado, pero también por ejemplo tendremos a representantes suizos que van a hacer una actuación, un interval, todos juntos, que se va a llamar el interval Swiss ESC Legacy, el legado suizo de Eurovisión. Y van a participar ex representantes suizos como Paola del 69 del 80, Peter Sui Mark del 71, 76, 79 y 81, Luca Hani, que seguramente te sonará más, del 2019, que consiguió un cuarto puesto, bueno, muy bien que le fue. Y John Tears, mi adorado, amadísimo John Tears, me encanta. 2020, la edición cancelada, 2021, un tercer puesto que consiguió. Pues juntos van a hacer un interval que supongo que cantarán sus canciones y
quizás aparece Nemo, ¿no? No sé. Pero bueno, Nemo seguro que aparece cantando su canción, eso segurísimo. Una noticia que me ha alegrado mucho y que ojalá pueda hacerme una foto con Lumo. Nos han confirmado de que vamos a tener un muñeco de Lumo en alguna parte, no sé. Entonces yo espero poder hacerme una foto con Lumo, que al final le he pillado muchísimo cariño. Y que eso, y que utilizan muchos Lumos por Eurovisión, que al final me parece muy, muy divertido. Bueno, pasamos a Eurosalseos. Vale, esta noticia viene informada en el Le Figaro, que en principio es una fuente fiable, pues un periódico con bastante solera y con bastante historia en Francia, ¿no? Sí que es verdad que luego el 20 Minutos de Francia también hizo su propio reportaje desmintiendo la información del Figaro, que ahora os voy a contar. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, que bueno, que son informaciones que realmente contrastadas, pero que lo más intrigante de todo es que ni la delegación francesa ni Luan tampoco, hasta donde ellos se han salido para desmentirla, para decir, confirmarla, etc. Entonces ahí se crea un pequeño halo de misterio, ¿no? La cuestión es que la canción de Luan de Francia está envuelta en un pequeño jaleíto para poder registrar la canción. Hay que recordar que el reglamento de Eurovisión exige, como es lógico para participar en un concurso, pues que las canciones estén registradas y que lógicamente que no tengan ningún conflicto legal de, pues eso, de pues que te hayan denunciado por plagio, ese tipo de cosas, ¿no? Pues según Le Figaro, la canción de Maman todavía no está registrada oficialmente en el registro francés de canciones. Y además eso provocaría dos cosas. Una, que Luan no está recibiendo hasta ahora ningún beneficio, ningún royalty por la canción, porque como no está registrada, pues no puede recibir ningún tipo de beneficios. Y bueno, que estaría en peligro realmente el que pueda participar en Eurovisión por ese motivo. ¿Por qué no está registrada? Pues el motivo, y eso seguro, quizás os lo comenté cuando salió la canción por lo menos, es porque Luan tiene otra canción que se llama Momo, que sacó en el 2015, ¿vale? Cuando sacó esta nueva versión para Eurovisión, no es una versión, perdón, cuando sacó esta nueva canción con el mismo título para Eurovisión, incluso quitaron de las plataformas la versión, joder, qué manía con decir versión, la canción antigua, para que la gente no se confundiera, porque eran dos canciones con el mismo título. Entonces, cuando entrabas y veías Luan Mama, ya solo aparecía la nueva canción, la que es para Eurovisión. ¿Qué pasa? Que cuando quieres registrar tú como artista otra canción con el mismo título de otra canción que ya tenías registrada, entonces los del registro lo que te piden es que los autores de la anterior canción den el beneplácito a que haya otra canción con el mismo título, para que luego no haya movidas pues con los royalties, con cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que los anteriores autores eran Tristan Salvatic, que también ha sido autor de esta nueva canción, su propio sello musical, Universal Music, que es su sello y que por lo tanto tampoco tiene problema, pero hay un señor que era letrista que se llama Johan Mallory. Ese señor Johan Mallory ha estado envuelto en bastantes escándalos con varias mujeres por el movimiento Me Too de Francia. Entre esas mujeres está la propia Luan, que en 2024 lo acusó formalmente de agresión bajo sumisión química, tela, y esa investigación por esa denuncia sigue abierta. O sea, que pretender que Johan Mallory vaya a darle el visto bueno para que esta nueva canción, Maman, de Luan, quede registrada, pues no sé. Me da a mí que no lo va a hacer. Conclusión. La cosa es que ni la delegación francesa, ni Luan, ni cuando les llaman y les preguntan por ese tema, dan una explicación ni dicen nada. Y la propia UER, el periódico Le Figaro, se ha puesto en contacto con la UER, y la UER como que ha expresado su sorpresa de, en plan,
Ah, pero que no está registrada, ¿qué me estás contando, no? En fin, que no sabemos cómo va a acabar el culebrón y si realmente ya está registrada, no nos lo han dicho, no nos lo han dicho, no sabemos quién tiene razón, si Le Figaro o el periódico de 20 minutos. Soluciones, cambiarle el nombre. Pero tienes que cambiarle el nombre significativamente, quiero decir. No es que se llamen igual ni que se parezcan el nombre. O sea, no le puedes llamar Mamón 2.0. O sea, tendría que llamarse una cosa totalmente más distinta. Si se llamara completamente más distinta, en principio no habría problema para registrarla directamente. Y yo qué sé, y que si al final la UER le planteas el caso y le dices, oye, mira, que estoy teniendo este problema, pero que la canción es esta, no sé qué, y la UER te dice, venga, vale, no pasa nada, la norma, la norma están para saltárnosla, pues ya está, se acabó el drama, ¿no? Pero la cuestión que sí que es verdad que es que no se ha aclarado oficialmente esta noticia y no sé, a mí realmente me parece muy curiosa. A falta de 25 días, ya te digo yo que no va a pasar nada. Que no va a pasar nada, pero oye, el salseíto, ¿a qué te ha encantado la historia? A mí me ha encantado. Estuve leyéndola y traduciéndola tal. A mí me ha encantado la historia. Otro salseo que hemos tenido esta semana, pues las declaraciones de Tómicas. Pues qué bueno, que... Pues que es de estas personas que cada vez que habla, pues que sube el pan. Pues por ejemplo, sobre Gabri Ponte de San Marino, ha hecho esas declaraciones. No canta, es DJ. Eso cuesta entenderlo y votarlo. Dice, yo ofrezco un paquete más completo. En Eurovisión no se va a hacer de DJ. Y se ha quedado más ancha que larga. Sobre Lucio Corsi de Italia, dice, me gusta su pureza, su canción es bonita, pero tal vez demasiado tranquila. En Eurovisión tienes que comerte al público en 3 minutos. Y bueno, y termina diciendo, quiero ganar, así como muy ambicioso, ¿no? Pero Eurovisión no siempre es justo. A veces ganan quienes no lo merecen. Como Suecia, que lleva 7 victorias. Hay muchas dinámicas. ¿Quién dijo filtros? Mentiras, pues quizás ninguna. No lies detected. Ahora, ¿con sutileza? Nada, cero, desde luego que no. Bueno, ya os digo, estamos en época de muchísimos, ya es que a falta de 25 vídeos, de 25 días, pues hay muchísimos vídeos, muchísimo contenido relacionado con los artistas de Eurovisión, se están todos promocionando a tope, pero este dueto austriaco de JJ con Conchita Wurst, no os lo podéis perder. Maravilloso, maravilloso esas dos voces que funcionan juntos maravillosamente. Vale, pequeña desgracia, tenemos una baja. Alemania no va a venir a la Pre-Party de Madrid, que se celebra este fin de semana. Ya empezamos mañana con la primera fiesta, con la fiesta de disfraces. El jueves y el viernes pues tenemos el concierto más orientado al Benidorm Fest y además invitados, y el sábado a los 30 artistas de Eurovisión 2025. Se ha dado de baja a Alemania alegando los temas de salud, pues esa misma faringitis que provocó que cantara que hiciera playback en Países Bajos, en Ámsterdam. Pues esa faringitis, laringitis, parece que es la misma que provocó que se diera de baja en la pre-party de Londres y que no acudieran, y parece que es la misma que va a provocar que tampoco vengan a la de Madrid. O sea, que o está realmente enferma o está encadenando 80.000 o que no consigue curarse, lo cual también es bastante preocupante, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado, el tema de Alemania y que evita todo a costa hacer una actuación en directo, pues bueno, no está ayudando a que crezca la confianza en su candidatura, básicamente. Entonces espero que encuentren algún hueco, algún momento, en alguna tele, en algún sitio para hacer un directo y por lo menos que lleguemos a
al escenario de Basilea un poquito más confiados con ellos. Nada, vamos a repasar los vídeos, los nuevos vídeos que tenéis, que hay un montón, ya sabéis, ahora se están publicando un montón los nuevos vídeos que tenéis de Eurovisión en su plataforma. Que yo diría que lo dejamos, pues creo que vimos estos de Nina Sisik, yo creo que sí. Entonces los de esta semana, los nuevos, ya sería pues esta versión de Amar Pelos Dois del cantante de Ciferblat de Ucrania, que la verdad que le va muy bien al tono de voz y lo hace muy chulo, le queda muy bonito y la canción es que es preciosa, así que pues por supuesto queda muy bien. Este dueto de JJ y Conchita Wurst con este Rise Like a Phoenix, que lo mezclan luego con el Wasted Love, ese mashup, no os lo perdáis. Y esta canción no es una versión, es una canción nueva de un dueto de Demi, que ya fue representante de Grecia. Alguien me lo va a decir en el chat ahora mismo y así os lo puedo decir yo. Y Theo y Evan cantan esta canción que se llama Diaphanis, que la escuchamos el otro día y que está muy chula. A mí me gustó bastante, la verdad es que es un dueto muy chulo. Es una canción nueva, original. Y luego los Napa cantan esta versión con orquesta y cordófonos, pero que luego traen todo el resto de los instrumentos, acaba siendo su propia versión. Empiezan con una versión de coro y cordófonos y tal, pero luego ya traen el resto del grupo y la banda y la cantan normal. Adonis con esta versión acústica de Kiss Kiss Goodbye. Bueno, de este press event que veis aquí, pues se han publicado una serie de información, pues bueno, de los artistas, estas cosas que estamos diciendo. Y, por ejemplo, también con respecto al transporte, también informaban que los días que haya evento, si tienes entrada, pues tienes el transporte gratis dentro de la ciudad. El problema que está viendo es que parece que para ir a Francia o para ir a Alemania lo vas a tener más complicado si tienes dormitorio allí, ¿no? Entonces, bueno, infórmate bien para saber cómo vas a volver de las galas si tienes entradas en Basilea, porque el tema del transporte quizás es un poquito complejo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a repasar el tema, vamos a repasar los streamings, ¿vale? Las escuchas en Spotify siguen siendo lideradas por la canción de Lucio Corsi con 34 millones de reproducciones. Italia, Kai está ahí segunda con 31 millones de reproducciones con Barabada Bastu, y muy separadas de todas las demás ya el resto de las canciones. Melody suma ya más de 10.700.000, 800.000 reproducciones. Estaría como cuarta detrás de Gabri Ponte con Tutta l'Italia, que tenía 11 millones de reproducciones. Luego estaría Melody con Esa Diva y luego Claude con C'est la vie. A nivel de reproducciones de YouTube, Gabri Ponte tiene 25 millones de reproducciones, Lucio Corsi 21, tercero Kai con 19 millones de reproducciones y Melody quedaría cuarta con 15 millones de reproducciones y Tommy Cash quinto de Estonia con Espresso Macchiato. Así iría un poco las canciones más vistas y más escuchadas. Pasamos al repaso de las apuestas. Recordad que nos van añadiendo cada vez que se va acercando el concurso, nos van añadiendo más y más apuestas. Pues por ejemplo, tenemos apuestas a mejor canción báltica. ¿Qué canción báltica va a obtener mejor resultado? Pues primera era esperable, Estonia con un 73%, Lituania segunda con un 21% y Letonia con las Tautumeitas última con un 6%. De las tres, ¿quién va a obtener mejor resultado? Lógicamente no es un ranking ni nada parecido. Lo mismo han hecho con el Big Five. Han cogido a los artistas a los países del Big Five y han dicho qué país del Big Five va a obtener mejor resultado. En esta situación es Francia la que obtiene un mejor
más confianza con un 72% de los votos. Segunda estaría Italia con un 12%, Reino Unido con un 7%, Alemania con un 5% y, por desgracia, España quedamos en última posición con un 4%. Es confianza de cuál de estos países va a quedar en mejor posición, que todo apunta a que va a ser Francia. También lo han hecho con los países nórdicos. En este caso, pues como era de prever, Suecia queda primera con un 82%, Finlandia segunda con un 13% y Noruega tercera con un 3%, Dinamarca cuarta con un 1%, Islandia quinta con un 1%. Y con respecto a los países balcánicos, un saludito a todos los griegos que en mis vídeos no paraban de repetirme: Grecia no es balcánica, Grecia no es balcánica. Muy bien. Albania primera con un 54%, Grecia segunda con un 24%, Eslovenia tercera con un 10%, Serbia cuarta con un 5%, Croacia quinta con un 4% y última Montenegro con un 3%. Muy contento de ver a Albania con esa confianza en esa primera posición. Vale, tenemos, seguimos repasando las apuestas. A top 10, ¿qué países van a quedar en el top 10? Pues el que más tiene confianza sería Suecia con un 78%, segunda Austria con un 73%, Francia con un 70%, Israel con un 65%, Países Bajos 65%, Finlandia 56%, Estonia 51%, Ucrania 51% y aquí ya bajamos de una confianza del 50%. Aquí ya es 50-50, no hay tanta confianza de que consigan un top 10. Chequia con un 45% y Albania con un 44%. Y ya con otro salto considerable, Italia con un 34%, Suiza con un 31%. Confianza de que España acabe en el top 10, un 14%. Hemos subido otro poquito con respecto a la semana pasada, puesto 24 en este ranking. Con respecto al top 5, ¿qué países van a acabar? Ya vamos afinando un poquito más. En el top 5, pues parece que Suecia también se confía mucho en que va a acabar en el top 5 con un 73%, Austria se confía con un 66%, Francia se confía con un 52% y ya por debajo del 50%, Israel con un 49% y Países Bajos con un 47%. Otro pequeño saltito y ahí ya veríamos a Finlandia con un 34%, Estonia con un 20%, Chequia con un 17%. En este caso, España, la confianza para conseguir un top 5 es de un 5% y estaríamos en un puesto 18. Bueno, ni tan mal, sinceramente. Con respecto a las clasificaciones de la semifinal 1, ¿qué país va a conseguir ganar esta primera es de clasificarse? ¿Quién va a clasificarse de la semifinal 1? Pues parece que los que tienen menos probabilidades para clasificarse en este caso serían Croacia, Portugal, Islandia, Eslovenia y Azerbaiyán. San Marino sí que entraría bastante diferencia, la verdad, entre Azerbaiyán, que tiene un 47%, y San Marino, que sería el que sí que entraría entre los 10 primeros con un 67%. Así que se podría decir que estos 10 están casi con bastante seguridad. El primero, por supuesto, es Suecia con un 92%. De ganador, Suecia, de esta primera semifinal con un 61%, es el que clarísimamente parece que es el que va a ganar la semifinal. Y luego con un 10%, Estonia, tercero Países Bajos con un 7%, Ucrania con un 4%, Albania con un 3%, Bélgica con un 3% y ya iría bajando. Y han puesto esta otra que tampoco sabía de quién no se clasificará, que es un poco apostarlo, pero en negativo. Hay apuestas también nuevas para quién no se va a clasificar en la semifinal 1. En este caso parece que es Croacia, es el que más claro tiene la gente que no se va a clasificar. Luego con un 74%, Portugal con un 68%, Eslovenia con un 62%, Islandia con un 60% y Azerbaiyán con un
56%. Con respecto a la semifinal 2, ¿quiénes van a ser los países que se van a clasificar? Pues parece que Finlandia, Israel y Austria están bastante clarísimos los tres con un 91%, Chequia con un 81%, Malta con un 78%, Lituania con un 78%, Grecia 77%, Australia 75%, Luxemburgo 61%, Irlanda 52%, Serbia 51%. Si veis aquí la barrera está muchísimo más justita, es decir, aquí hay varios países, hay entre el 52 y el 42%. Irlanda, Serbia, Dinamarca, Armenia, Letonia. De verdad que yo creo que entre estos 5 hay esta semifinal es durísima, en el sentido de que entre esos 5 no hay nada claro y hasta que no veamos la actuación con los ensayos, el directo, tal, o sea, va a ser muy difícil predecir cuál de estos países va a pasar a la final. Últimos Montenegro y Georgia con un 22 y un 21%. ¿Quiénes creen con más seguridad que no se va a clasificar? Georgia con un 77, Montenegro con un 76 y en negativo, votando en negativo, digamos, Letonia con un 61, Armenia con un 57, Dinamarca con un 56 y aquí, fijaos, tienen en negativo, parece que la gente tiene más claro que no se va a clasificar Irlanda y por lo tanto Serbia aquí sí que pasaría y se clasificaría. A ganador de esta segunda semifinal, la gente no hay tanta confianza como en la primera semifinal, no está tan claro, pero tienen claro que va a ganar Israel con un 44% y luego sería Finlandia con un 22%, Austria con un 18%, Malta con un 3%, Chequia con un 2%, Grecia con un 2%. Esas serían las apuestas para las semifinales. Con respecto a las finales, con respecto a las apuestas de la final, yo ya os digo, estoy haciendo el seguimiento de las apuestas para poder deciros y contaros las variaciones que se producen. No ha habido variaciones significativas así en las primeras posiciones, solo que la Suecia sigue creciendo en la primera posición, sigue aumentando, ha aumentado un 1% su confianza en ganar y ya está en un 28%, que ya se acerca cada más al 30%, ya empieza a ser un poco, ay por Dios, qué aburrimiento, ¿no? El batacazo ha sido quizás un poco Austria, que ha bajado un 4% con respecto a la semana pasada, ha bajado de un 23% al 19% su confianza de ganar Eurovisión. Sigue en segundo puesto, pero ha bajado un poquito su confianza. Francia sigue tercera, Israel sigue cuarto, Israel quinto, Finlandia sexto y luego ha subido un puestito Bélgica, ya ha subido un 1%, ha bajado un puestito Estonia, ha bajado un 1%, y ha subido Chequia un par de puestos, ha bajado Albania un puesto y ha subido San Marino cuatro puestos, pero sin modificar mucho su porcentaje. Ya a partir de estas posiciones, ya sinceramente los porcentajes son tan bajitos que cualquier mínima cosa pues ya te hace que cambies muchísimo las posiciones, ¿no? De ahí, pues por ejemplo, que Suiza que haya subido 5 puestos, Australia ha perdido 3, Lituania 2, pero realmente no son variaciones que realmente sean muy significativas. España seguimos en un puesto 28, no hemos variado de posición con respecto a la semana pasada, ni tampoco ha modificado su porcentaje de confianza. Bueno, mucho contenido de apuestas. Ya cada vez, lógicamente, las apuestas es algo que vamos a ir mirando con lupa cada vez más. Una de las polls, una de las encuestas que se hacen entre clubs de fans de Eurovisión es la Infepoll. Ya tenemos 3 votaciones. Las votaciones nuevas de estas semanas pues serían las de Azerbaiyán, que le ha dado los 12 puntos a Albania, 10 a Austria, 8 a Francia, 7 a Malta, 6 a Grecia, 5 a Países Bajos, 4 a Chequia, Finlandia, Estonia, a Israel. Y tenemos a Hungría, que le ha dado los 12 a Suecia, los 10 a Alemania, 6 a Austria, 7 a Israel, Suiza, Albania, Chequia, Francia, Países Bajos y Malta. Ninguno de estos 2 países nos ha dado puntitos a
España. El ranking queda ahora mismo primero Austria con 28 puntos en esta encuesta, Suecia segunda con 24 y Albania tercera con 18. España estaríamos en un puesto 13 con 4 puntitos. Esto en la Infepol. También estamos haciendo seguimiento del modelo de predicción. Esto sí que es un modelo predictivo de Eurovoice. Con respecto a la primera semifinal, no hay variaciones en el sentido de que a ver si lo dejo quieto ya una puñetera vez. No hay variaciones con respecto a los países eliminados. Seguirían siendo Islandia, Azerbaiyán, Croacia, Portugal y Eslovenia en la primera semifinal. Y en la segunda semifinal serían Letonia, Armenia, Dinamarca, Serbia, Montenegro y Georgia. Esos serían los eliminados. Con respecto a la final, pues Suecia seguiría en primera, no seguiría al revés, le quita la primera posición a Francia. La semana pasada Francia sí que tenía la predicción de que iba a ganar Eurovisión, pues Suecia recupera esta primera posición y Francia pasa a la segunda, por lo que el modelo predictivo de Eurovoice ahora predice que es Suecia la ganadora de Eurovisión. Tendríamos a Austria en tercera posición, Países Bajos cuarta, Israel quinto y Finlandia sexta. Gran subida en esta predicción de Chequia, que sube 8 puestos y entra en el top 10. Así que algo ha pasado ahí en esa predicción, pues visualizaciones, apuestas, no sé, que ha hecho que coja mucha confianza Chequia y entre en el top 10. Ucrania pierde 3 posiciones en esta predicción, se queda en el 10, Grecia pierde 1 posición, se queda en el 11, Bélgica sube 2 en el 12, Estonia pierde 2 en el 13, Noruega gana 2 en el 14, Malta pierde 2 en el 15 y Polonia se pega un pequeño batacazo de confianza, pierde 4 puestos y se queda en el 16. Reino Unido sube 3, está en el 22, que pierden Chipre, Australia e Irlanda. Y España nos quedamos en el puesto 20. No hemos variado de posición. Esto sí que es predicción de quedar en un puesto 20 en la final. Con respecto al jurado, pues según esta predicción, el más votado sería Francia con 273 puntos y Austria con 232 y Países Bajos con 231. Y el televoto lo ganaría Suecia con 264, Israel segunda con 214 y Finlandia con 169 serían los ganadores del televoto. La suma de puntos haría que Suecia ganara el festival según esta predicción. Otra de predicción, la de ESC Plus, que esta está más basada en visualizaciones, pero también en apuestas, etc. También predice que Suecia va a quedar primero, sí que ha mejorado un poquito, igual que que hemos visto en las otras estadísticas, la confianza a ganar. Aquí tiene un 18%. Austria quedaría segunda, perdiendo también un poquito de porcentaje, segunda con el 12%. Francia tercera, Estonia cuarta, Suiza quinta. En este caso, España es más optimista porque tiene más en cuenta las escuchas, las reproducciones. Nos dejaría en un top 10. El OGAE Poll empezó, sí que vimos una de las votaciones, pero van a empezar ya a compartir ya con más velocidad a partir del lunes que viene las puntuaciones de los clubs OGAE y que también le haremos seguimiento aquí. Vale, de otras encuestas participativas aquí en España, sobre todo, sería por ejemplo esta del Eurovisivo que os comparto, en el que ahora mismo, si queréis, podéis votar ya para la final. Han hecho para las 2 semifinales y estos han sido sus clasificados, sus no clasificados. Han eliminado a Portugal, a Ucrania, a Azerbaiyán, a Eslovenia y a Croacia de la primera semifinal y a Montenegro, Lituania, Armenia, Israel, Serbia y Georgia de la segunda semifinal. Ahora mismo están votando, así que si quieres ir al perfil del Eurovisivo y hacer tu votación por los ya clasificados para la final.
Rumanía, que se había retirado desde hace un par de ediciones de Eurovisión, nos confirma, la televisión de Rumanía nos confirma que no piensan volver hasta que no tengan un proyecto sólido, y seguramente signifique que vaya acompañado de la mano de una discográfica o de un proyecto sólido con Rumanía. Vamos, que no quieren volver a participar y simplemente un participar por participar, como han sido quizás alguna de los últimos artistas que han enviado. Bueno, artistas rumanos buenos tienen, así que esperemos que los encuentren. Esta semana ha habido una... No sé si os acordáis que también que hablamos que en el Congreso, creo que fue Podemos, le pidió al director de Radio Televisión Española pues una petición de que se estudiara la posibilidad de hacer algo, de pedir que a la UER que Israel no participara. De ese estudio, se aprobó esa petición, y de esa petición lo que salió fue este comunicado de Radio Televisión Española hacia la UER por consenso, y lo que se llegó por consenso a pedir a la UER fue esto: RTV considera que sería apropiado que la UER reconozca la existencia de este debate y facilite un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de la UER sobre la participación de la televisión pública israelí CAN. Algo es algo, yo lo que digo en este tuit, algo es algo, bueno, parece que es bastante básico, pero de verdad que, bueno, por menos... mejor empezar por poquito. No han tardado mucho la respuesta de la OER. Acogemos con satisfacción la confirmación de RTVE de su compromiso con el Festival de la Canción de Eurovisión, y apreciamos que existen preocupaciones y opiniones muy arraigadas en torno al conflicto actual de Oriente Medio. Todos los miembros de la OER son elegibles para competir en el Festival de la Canción de Eurovisión, y nos mantenemos en contacto constante con los participantes este año, incluido RTVE, sobre todos los aspectos del concurso. Vamos, le ha dicho que sí, mi ciela, ¿sabes? O sea, gracias. Pero bueno, por lo menos que quede ahí reflejado la petición por parte de España, que la verdad es que me parece bien. Increíblemente, tenemos noticias del Junior. ¿Os acordáis que se filtró, Países Bajos filtró que Eurovisión Junior se iba a celebrar en Georgia? Pues ya está, confirmado. Se celebra en Georgia, el ministro de Cultura lo ha confirmado, y se va a celebrar en Tbilisi el sábado 13 de diciembre. Volvemos a fechas más próximas a Navidades. En Tbilisi, en Georgia. Y no solo tenemos ya la confirmación de que el Junior se va a celebrar allí, sino que ya tenemos, además, primer participante, alucina. Y no solo tenemos a un participante, sino también la confirmación de un retorno. Vuelve Croacia a participar al Junior, que desde el 2014 que no participaba. Pues ha confirmado que va a participar en Eurovisión Junior 2025, y va a traer a este chiquín que se llama Marino Vergog, que es el ganador de la primera edición de La Voz Kids. Vamos a escucharlo un poquito. Pues nada, ahora tienen que buscarle una canción, lógicamente, que todavía queda un porrón de tiempo. Pues bueno, aquí tenemos a Marino, que va a ser ya el primer representante confirmado de Eurovisión Junior y la vuelta de Croacia al Junior. Y una última noticia muy, muy chula. Cube con la canción con su canción del Benidorm Fest ha sido nominada a Mejor Canción Pop por los premios de la Academia de la Música. Junto a Amaral, Samurai, la propia Cube, Alejandro Sanz, Amaya, y esos son los nominados a Mejor Canción Pop, una canción del Benidorm Fest nominada a Mejor Canción Pop de los premios de la Academia de la Música. Oye, y estas han sido las noticias, que lógicamente teníamos muchas cosas de apuestas y de predicciones de cara a Eurovisión, y que cada vez pues le iremos mirando con más ojo, porque ya ni te digo cuando salgan los ensayos y salgan las fotos y salgan todo eso, ya va a hacer pim, pam, pum, pam, va a ser una locura. Y aquí estaremos
muy atentos a todos los cambios que se vayan a ir produciendo, ¿de acuerdo? Oye, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, dale al like, dale un comentario, compártelo, muévelo, de todo, haz de todo con este vídeo porque viene muy bien para el algoritmo y que le demuestras que le das cariño y lo compartes con el mundo. Pero vamos, como mínimo le das al like, dale al like, si es que no te cuesta nada, es gratis. Y luego te suscribes y eso y le das a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que están por venir. Yo te mando un beso muy fuerte y te veo en el próximo vídeo. Chao.